Hola Juanma, hola amigos de Super Running. Y llegó el momento de hablar de la microbiota, uno de los temas que en la psiconeuroinmunología, una de las especialidades que practicamos en nuestra clínica, cobran mayor importancia y que en la evidencia científica actual se ha puesto en el número uno de la importancia cuando hablamos de cualquier tipo de salud. Ya no hace falta decir los beneficios que nos va a dar a los deportistas, específicamente a los corredores, cómo tener esta microbiota en buen estado nos va a dar unos beneficios impresionantes. Pero claro, ¿qué es este concepto del que todo el mundo habla ahora? Es lo que antes se llamaba flora bacterial, intestinal, ahora se llama mucho mejor como microbiota al conjunto de microorganismos, o sea, es como un ecosistema de bichitos que viven dentro de nosotros, entre bacterias, virus, hongos y parásitos, entre otros, que imaginaros si son cantidad que igualan en número a las células que tiene nuestro cuerpo y que tienen unas funciones importantísimas para la persona. Por tanto, si estos microorganismos que viven dentro de nosotros, que llegan a representar 3 kilos de nuestro peso, imaginaros, 3 kilos de bichitos tenemos pegados por todos los sitios, ya que hay varios tipos de microbiota. Os puedo hablar de microbiota intestinal, de microbiota pulmonar, en la piel, en la boca, en el caso de las mujeres, vaginal y uterina. Son los tipos de zonas donde existen microorganismos generando múltiples beneficios, pero también múltiples prejuicios. Por tanto, esta salud de la microbiota va a ser importantísima. ¿Cómo sabemos aquellos profesionales sanitarios debidamente formados en PNI que un paciente tiene problemas con la microbiota? Porque vendrá típicamente con hinchazón, gases o estreñimiento, diarreas, malestar, ansiedad, cansancio, continuas contracturas, roturas musculares, tendinitis, fascitis, fasciosis, ciática, migrañas. Son síntomas comunes que tiene la población y que podemos, a través de la anamnesis, o sea, la entrevista con el paciente y con preguntas como cómo duerme, cómo va al baño, cómo es la calidad de sus digestiones, si hace de vientre más, menos, de qué forma es esta caca, imprescindible entender qué producto hacemos para saber cómo estamos por dentro. Entonces cobra una importancia capital el estado de esta microbiota. ¿Cómo cuidamos de esta microbiota? El primer paso es mantener la calma, o sea, controlar los estados de estrés y preocupación o multitarea del día a día o el exceso de horas trabajadas o llenos de obligaciones. Entonces el estrés, principal enemigo de la microbiota. ¿Qué más? La falta de descanso, o sea, una mala calidad de la noche al dormir nos va a provocar una peor respuesta de cortisol y por tanto una microbiota alterada. El consumo de alimentos que se dan por buenos pero que no lo son tanto, como las harinas refinadas, todo lo que es bollería industrial, productos procesados, lácteos industriales, azúcares, todo aquello que suele venir en paquetitos. Cuidadito, leed las etiquetas y veréis que van llenos de químicos que van a alterar nuestros bichitos interiores. Estos bichitos son los encargados finalmente de hacer que la persona se sienta bien, feliz, fuerte, que duerma bien, o que sea todo lo contrario. Estoy cansado, no me encuentro bien, no tengo ganas de nada, estoy irascible, me duele todo, cuando no me duele un gemelo me duele un isquio, porque mi compañero se recuperó rápido y yo no me recupero. Muchas veces la respuesta está en la microbiota intestinal. ¿Alimentos que nos ayudan a la microbiota intestinal? Fácil. Frutas, verduras, hortalizas, tubérculos y raíces, proteínas de calidad, pescado, carne blanca, huevos, frutos secos y todo aquello que es una alimentación lo más natural y sana posible, libre de procesados, gluten o químicos que finalmente nos van a perjudicar este conjunto de microorganismos donde cobran importancia capital los del intestino. ¿Cómo solemos tratar estos intestinos? A través de, como ya os he dicho, la gestión del estrés, la alimentación, y algunos suplementos son interesantísimos que ya os iré presentando en próximos programas, como puede ser enzimas digestivas, nos van a ayudar con la digestión,
O los probióticos, propiamente meter esos lactobacillus y otras familias de bacterias que nos van a ayudar a repoblar el intestino. Algunos antibióticos o antivirales de origen herbáceo o antifúngicos, anticándidas, anti-Helicobacter pylori, anti muchas cosas que existen de manera natural con un potencial grande y que no se usan habitualmente, y en clínicas especializadas en este tipo de medicina sí que podemos utilizar con unos resultados increíbles. Otro de los tratamientos más básicos es recuperar las deficiencias nutricionales minerales, magnesio, zinc, selenio o otros déficits como la glutamina. Quedaros con este nombre, la glutamina, junto a los probióticos y las enzimas digestivas, van a ser la suplementación estrella en estos trastornos relacionados con la microbiota intestinal. Nombres como el SIBO, la disbiosis y otros, poco a poco se van haciendo familiares para el conjunto de la medicina más actualizada. Así que un estilo de vida saludable, con sol, con mucho descanso, con una calidad de sueño adecuada, entrenamiento de fuerza, correr, disfrutar con los compañeros, llevar una vida equilibrada, libre de tóxicos, libre mayoritariamente de fármacos si no es necesario, así que un buen asesoramiento, una segunda opinión siempre va bien, y así este conjunto de bichitos nos ayudarán a absorber bien, a tener las defensas fuertes, a tener digestiones como tocan y mantener un estado de salud generalmente buenísimo a lo largo de toda la temporada o de todo el año. Así que ánimo, y os animo a investigar mucho sobre la microbiota intestinal. En el próximo programa os hablaré de la testosterona, sobre todo para los corredores que son hombres, ya que este es la clave del éxito.